Capítulo 4. La guerra sucia y el desafuero. Durante mi gobierno en el Distrito Federal hubo un tiempo en que los medios de comunicación no fueron tan severos conmigo, pero nunca me dejaron pasar un error. Me equivoqué, por mencionar un hecho importante, en la forma como expliqué mi posición frente a la marcha contra la inseguridad pública del 27 de junio de 2004. La había organizado México Unido contra la Delincuencia, MUCD, una organización claramente ligada a la derecha y en contra mía. Más aún, posteriormente se dio a conocer que, entre 2005 y 2008, la extinta Secretaría de Seguridad Pública financió a este membrete con 4.256.000 pesos en donativos. La mayor parte de esa suma, 2.780.000 pesos, fueron entregados a María Elena Morera, quien dirigía el MUCD, entre enero y noviembre de 2008, es decir, cuando Genaro García Luna fungía como titular de la dependencia. En esa ocasión, manipularon y utilizaron a los medios de comunicación, los cuales le dieron una difusión inusual. Participaban los medios afines al proyecto del PAN, pero no actué bien, no debí enojarme y con mi actitud le di motivos para atacarme y mostrarme como intolerante. Fueron semanas y semanas en las que estuvieron dale y dale con eso. Siempre padecí ese cuestionamiento mediático. A mediados de agosto de 2005, Televisa auspició una campaña contra la inseguridad, en la cual aparecían personajes que, lamentablemente, habían sufrido secuestros. Por cierto, varios de esos delitos ni siquiera habían sido perpetrados en el Distrito Federal. Sin embargo, de manera subliminal, nos cargaban la culpa a nosotros. Incluso había un mensaje dramático de un señor al que le habían cortado los dedos y que pedía justicia, algo perfectamente legítimo, salvo que se traficaba con el dolor humano con propósitos políticos. Me enteré de que esa campaña había sido financiada por Claudio X González, un ex asesor de Salinas y adversario nuestro. Vale la pena añadir que, cuando dejé el gobierno y me sustituyó Alejandro Encinas, se retiró toda esa propaganda y dejaron de tocar en televisión el tema de la inseguridad, como si, de repente, hubiera desaparecido el problema. En otra ocasión, durante el desafuero, cuando estaban a punto de destituirme, Televisa manipuló el tema de la salud del Papa en forma por demás reiterativa, sin tocar el asunto del desafuero. Una manipulación obvia. Me enojé y pregunté por qué le daban tanto revuelo a los partes médicos del Papa, lo cual fue un error de mi parte. Se me vinieron encima, diciendo que me sentía más importante que el Papa y cosas de ese tipo. Entonces tuve que ofrecer disculpas y en una de las manifestaciones en contra del desafuero llamé a un minuto de silencio por la muerte de su santidad Juan Pablo II. Hay que cuidar lo que se dice, pero en ocasiones uno se calienta ante la evidente manipulación. La gran mayoría de la prensa y de los medios de nuestro tiempo no informan, manipulan. Después del 2 de julio de 2006 no decían ni pío sobre el fraude electoral. En cambio, tomaron la noticia de los pescadores náufragos de San Blas, Nayarit, en el Pacífico, y ese fue su tema día y noche. Ciertamente es lamentable que les haya pasado eso a los náufragos, pero, ¿y lo otro? Sin embargo, ya no hablé, no dije. Televisa está manipulando y dando todo el tiempo a lo de los pescadores, creando una cortina de humo para ocultarlo del fraude. No lo dije porque ya tenía una mala experiencia. Un líder opositor a los potentados tiene que aprender a atemperar sus pasiones para no cometer errores, a equilibrar pasión y razón. Aunque se tenga el corazón caliente, hay que actuar con la cabeza fría. Como dirigente social, pero sobre todo como dirigente político de izquierda, hay que aprender a autolimitarse. Es parte de la responsabilidad que se tiene como dirigente de un movimiento ciudadano. Si se trata de una situación personal, no se tendría la obligación de autolimitarse. Eso me ha costado trabajo porque hay veces que la pasión desborda y son errores que aprovechan los adversarios. Cuando fui jefe de gobierno del Distrito Federal, tenía una conferencia a las 6:30 de la mañana todos los días. Y cuando cometí un error porque caía en una provocación o contestaba mal, terminaba la conferencia y salía con la esperanza ingenua de que iba a pasar inadvertido. ¿Qué va? Nada, no dejaban pasar nada, ni el más mínimo error. Una vez dije, al diablo con esas encuestas. En Televisa le quitaron precisamente lo de esas y lo leyeron como al diablo con las encuestas. Y en el caso de al diablo con sus instituciones, lo leyeron como al diablo con las instituciones. Tengo que ser muy cuidadoso porque no me ven con lupa, sino con microscopio. Y eso es parte del quehacer de un dirigente de izquierda. Hay que procurar no equivocarse. De ahí que lo mejor sea no hablar mucho. Uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice.
aunque cuando se tiene una actividad política intensa es difícil no equivocarse. Una cosa es que vayas a un acto una vez por semana, que escribas un discurso, que lo cuides y lo calibres bien, y otra es que, como dirigente político, que tienes que hablar todo el tiempo, improvisar, no te enojes y no te equivoques. Sin embargo, va uno acumulando práctica. La conferencia diaria me sirvió para foguearme. Tenía que ingeniármelas porque andaban a la casa del error. Mandaban a los periodistas vinculados a la derecha para provocarme. Los jefes de información de los periódicos, la radio y la televisión mandaban a hacer preguntas complicadas para ver si me equivocaba, si trastillaba, para ver si me agarraban. Aprendí a contestar con mucho cuidado. Por eso hablo despacio. No hablo de corrido porque no quiero equivocarme más de la cuenta y dar motivos al cuestionamiento. Una vez publicaron que yo usaba un reloj Tiffany, una marca famosa y apantalladora. Aclaro que no sé de marcas y no es un asunto que me interese. El reloj costaba 5,000 pesos y me lo regalaron el finado César Buenrostro y su esposa en Navidad. De repente convirtieron en una gran noticia lo del reloj e hicieron un escándalo. Cuando La Crónica, que era un periódico vinculado a Salinas, llegó a decir que costaba 80,000 pesos, aclaré lo que realmente valía. Entonces Calderón exclamó, con oportunismo, que me compraba el reloj y me envió un cheque para hacerse publicidad. Siempre ha sido un personaje menor, facho, malo de Malolandia. Otro día llegué a la conferencia de la mañana estrenando un traje de lino que me regalaron, el cual tampoco era costoso, cosa de otro mundo. Tenía la costumbre de que antes de enfrentar a los medios pasaba a un lugarcito donde estaban los periódicos para ver qué traían y luego me disponía a contestar preguntas de los periodistas. Antes de entrar a este sitio, al pasar frente a los reporteros, uno exclamó, trajecito nuevo, e imaginé, la van a agarrar por ahí. Parece una cosa insignificante, pero no, tenía que cuidar hasta lo trivial. Ya viendo los periódicos pensé qué decir, de qué hablar para que el tema no fuera el trajecito de lino. Unos días antes, Jacobo Zabludovsky me había preguntado si iba a vivir en Palacio Nacional, si ganaba la presidencia, y opté por eso. Cuando los enfrenté dije muy formal, les quiero dar una noticia. Me preguntó hace unos días en una entrevista el licenciado Jacobo Zabludovsky si iba a vivir de ganar la presidencia en Palacio Nacional. Les quiero informar que en ese caso voy a vivir en el Palacio Nacional como lo hizo el presidente Juárez. Claro que había quedado en darle una respuesta al licenciado Zabludovsky sobre ese tema, pero aproveché el momento para ganarle la nota, de modo que la pregunta sobre el traje ya no fuera lo principal. Así les gané algunas, aunque otras no. Pero había que estar a las vivas, como hasta estos últimos tiempos. Con todo, debo decir que durante el tiempo en que fui jefe de gobierno hubo una mayor apertura en los medios de comunicación. Ya conté cómo manipularon lo de la marcha a favor de la seguridad, cómo utilizaron a los medios cuando ocurrió lo de los videos, cómo se hicieron de la vista gorda durante el desafuero y cómo la tomaron en mi contra porque hizo una referencia al Papa. Era pues una tendencia. Siempre los traía encima, aunque hasta entonces no estaban tan descarados. Sin embargo, a partir del 2 de julio de 2006, perdieron recato cuando el régimen apostó a validar el fraude y a imponerse con el apoyo de los medios, particularmente de la televisión. A partir del 2 de julio se envilecieron, se enlodaron por completo, se entregaron por entero a la mentira y a la manipulación. Aquí recuerdo lo que decía el gran poeta Díaz Mirón. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Sin embargo, lo superó quien al principio lo admiró mucho, el inmortal Rubén Darío, quien escribió: puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este lodo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. En cosa de pocos años, Televisa experimentó dos grandes virajes. Hasta finales del gobierno de Salinas, había actuado con tal subordinación al régimen. Luego, tras la llegada de Emilio Azcárraga, hijo, a la dirección de la empresa, pasó por una especie de apertura. Si hasta entonces había una cerrazón total, en ese momento se abrieron más los espacios. De hecho, a partir de 1997 empezó una indudable apertura en la televisión en general. Hubo más pluralidad en los programas de comentarios y noticias.
Se transmitían mensajes de los partidos de oposición y se daba seguimiento a lo que declaraban los dirigentes. En mi caso, como jefe de gobierno, aparecía constantemente y lo que yo decía era noticia. Pero todo eso se terminó cuando Fox y Calderón impulsaron la aprobación de la llamada Ley Televisa a finales de marzo de 2006. El retroceso fue notable y seguramente la empresa se cerró porque creyó que sus intereses estaban en riesgo. Pero se equivocaron porque apuntalar al régimen de corrupción y privilegios no es garantía de estabilidad política. Es un horror pensar que se logra la gobernabilidad con manipulación y autoritarismo. Últimamente, al parecer, están entendiendo que los negocios lícitos no florecen sin justicia y democracia. El cambio es imprescindible. No puede haber progreso, tranquilidad, seguridad pública, ni paz social en un océano de desigualdad, pobreza e imposiciones. Siempre consideré a Vicente Fox como una persona sin principios y sin un proyecto de cambio. Engañó a la mayoría de los mexicanos. No fue mi caso, porque conocía un poco sus antecedentes. Lo había visto en 2 ocasiones antes de que lo eligieran presidente. La primera vez nos encontramos en Acapulco, en una reunión a la que nos convocó Ceferino Torreblanca, quien en ese entonces, 1991, era presidente de la Coparmex en el sur del país. Participamos juntos en una conferencia. Cuando a Fox le tocó exponer, lo sentía acartonado, falso. Se apoyaba en su presencia física, con ademanes fingidos, y repetía frases aprendidas de memoria. Todo un simulador. Luego, 1 año después, comí con él en un restaurante. La tercera vez que nos encontramos fue cuando él ya era presidente electo. En ese entonces había euforia a su favor porque supuestamente representaba el cambio. Es más, yo gané con muy poco margen, 3 puntos porcentuales de ventaja, porque Fox creó una gran ola de simpatía que benefició a Santiago Krill, quien estuvo a punto de vencerme electoralmente. Me salvó la gente del Distrito Federal, que, como he venido diciendo, es algo especial. En particular, me sacaban a flote los habitantes de Iztapalapa. Ganó Fox la presidencia, pero muchos de los que votaron por él también lo hicieron por mí. En ese tiempo había la esperanza de que Fox iba a cambiar las cosas. Yo nunca le creí, pero debo reconocer que me quedé corto. Simplemente lo sentí desde el principio vacío, desconocedor de la historia, reaccionario, muy ignorante, pero nunca pensé que fuera tan perverso. Hace meses, el 27 de octubre de 2023, escribió en su cuenta de Twitter, ahora X: no me queda más que decirles, chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia que está en nuestro país. La llegada de Fox a la presidencia es producto de una circunstancia especial. La sociedad estaba harta del PRI, quería algo nuevo. En la izquierda nos desdibujamos y no presentamos una propuesta clara y definida. No supimos acreditar el proyecto alternativo de nación y la lucha político-electoral que se polarizó entre el PAN y el PRI. Nuestra opción quedó relegada y mucha gente que había votado por nosotros en 1997 lo hizo por Fox en 2000, porque la consigna de sacar al PRI de los pinos resultó muy atractiva. Al final todo fue gatopardismo. Las cosas cambiaron para seguir igual. La llegada del panista solo sirvió para recomponer el viejo régimen y con ello tuvimos que padecerlo casi 20 años más. Por eso considero a Fox como un traidor a la democracia. Por eso y por muchas otras cosas que ya expondré. Nos vimos el 13 de septiembre del año 2000. Me invitó a comer en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández, quien había sido su compañero de escuela. Le ayudó en la campaña y era en ese entonces dueño de Banamex. También por ese tiempo, Fox había ido a vacacionar a una casa propiedad del banquero en Punta Pájaros, en la zona de reserva natural Siancá, en el Caribe mexicano. En ese primer encuentro como presidente electo, me planteó que empujáramos juntos la llamada reforma fiscal. Con su estilo, me dijo que había que hacer más grande el pastel, porque todo el presupuesto estaba comprometido, que había que cobrar el IVA en medicamentos y en alimentos, y me pidió que lo ayudara. Desde el principio le dije que no, que la reforma fiscal significaba cobrar más impuestos a los pobres y a las clases medias, y seguir manteniendo privilegios fiscales para los potentados. Le puse como ejemplo a quienes se dedicaban a la especulación financiera, que obtienen jugosas ganancias y no pagan impuestos. Incluso le hablé del caso de Roberto Hernández, sin saber que era de él la casa en donde estábamos. Recuerdo que los defendió
y me reviró diciendo, sí pagan impuesto, cosa que no era cierta. Quiso convencerme manifestando que iba a cobrar más impuestos a los pobres, pero que después se los iba a regresar hasta copeteados. Luego utilizó esa expresión públicamente. El caso es que en el primer encuentro no hubo ningún acuerdo, pero es importante subrayar que desde antes de tomar posesión de la presidencia, Fox ya traía en la cabeza lo de las llamadas reformas estructurales, o sea, la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, la reforma fiscal, la laboral, todo esto que los tecnócratas venían planeando por indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aquí abro un paréntesis para comentar que desde tiempo atrás no teníamos realmente un plan de desarrollo propio, elaborado a partir de nuestras necesidades como nación libre e independiente. Y es que durante el periodo neoliberal no decidíamos el destino de nuestro país. Desde finales de los años 80, los organismos financieros internacionales nos impusieron sus recetas en materia de economía. Primero fueron las famosas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y, posteriormente, tecnócratas mexicanos ya amaestrados no hacían más que seguir la pauta dictada desde el extranjero. En otros países, el proceso de globalidad obedeció a un diseño propio, a partir de sus realidades, con gradualismo y aprovechando los márgenes de negociación para proteger sus intereses estratégicos. En México, por el contrario, los tecnócratas se adhirieron a la globalidad sin ninguna reserva o condición. Actuaban como fundamentalistas, no solo acatando las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, sino yendo más allá de lo que les pedían, y las convertían en ideología. Parecía como si se hubieran cumplido al pie de la letra la profecía de Robert Lansing, secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson, que en 1924 recomendó: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. De modo que era indispensable que los mexicanos defendiéramos con libertad un plan de desarrollo acorde con nuestra realidad y decidiéramos qué era lo conveniente para el país y su población sin permitir que nos impusieran ningún programa. Está demostrado que a los pocos países o gobiernos que resistieron, aquellos que no se adhirieron fácilmente a sus políticas de los organismos financieros internacionales, les fue mejor. Ahora está de moda China, que es como la fábrica del mundo. Y obviamente en China no le hacen caso al Fondo Monetario Internacional, no aceptaron sus recomendaciones y no les fue mal durante el neoliberalismo. Es decir, en la medida en que hay resistencias o se aplican políticas menos ortodoxas, hay más posibilidad de crecimiento económico, de empleo, de bienestar para los pueblos. Desde antes de tomar la posesión de la presidencia, Fox se subordinó a esas recomendaciones de política económica. Nunca se interesó por hacer ningún cambio en esta materia. Además, no tenía idea de nada, ni en ese ni en otros temas. Andaba como en el limbo. Los que dominaban eran los mismos que venían desde la época de Salinas. Francisco Gil, que había sido subsecretario durante el gobierno de Salinas, fue el secretario de Hacienda durante todo el sexenio de Fox, y era tanta su influencia que actuó como vicepresidente de México. Yo le llamaba Su Alteza Serenísima. Quien lo sustituyó y ocupó ese cargo en el gobierno usurpador fue Agustín Carsten, su alumno, o sea que no hubo durante los gobiernos del PAN ningún cambio en política económica. Después de esa entrevista con Fox, llegué a la conclusión de que había que demostrar que era posible aplicar un proyecto alternativo, un modelo distinto, y que lo podíamos lograr desde el gobierno del Distrito Federal. Con satisfacción puedo asegurar que este propósito se alcanzó.
Desde el principio, con mucha claridad, nos diferenciamos del gobierno federal y en todo se hizo evidente el contraste. Por ejemplo, el gobierno de Fox hizo crecer de manera desproporcionada el aparato burocrático, aumentó los sueldos de los altos funcionarios públicos y proliferaron los viajes al extranjero, la ostentación y el derroche. En cambio, nosotros aplicamos una política de austeridad republicana y bajamos los sueldos. Yo ganaba lo que tenía de ingresos un director de área del gobierno federal, es decir, menos que los otros gobernadores, y, desde luego, menos que un director general, un subsecretario y un secretario del gobierno federal. Fox ganaba más del doble de lo que yo recibía. Todo ello sin considerar que él tenía bonos, servicios médicos especiales, fondo de ahorro, partidas para alimentación y vestuario y muchas otras prestaciones. Para mí, la austeridad no solo es un asunto administrativo, sino también de principios. Siempre he sostenido que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los 5 años en que fui jefe de gobierno, no hubo viajes al extranjero, no se compraron vehículos nuevos para funcionarios públicos, desapareció prácticamente la partida de viáticos, se suspendió el servicio médico particular y hubo ahorros considerables. Con el plan de austeridad pudimos liberar fondos para el desarrollo por más de 11,000 millones de pesos. Con esos ahorros financiamos los programas de apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad y de atención médica y medicamentos gratuitos para la gente pobre que no contaba con seguridad social. En contraste, en el gobierno federal hubo un incremento de 41% del gasto corriente. Durante ese sexenio, muchísimo dinero se destinó a la alta burocracia o se fue al caño de la corrupción. Por ejemplo, los 70,000 millones de dólares adicionales que se obtuvieron por los altos precios del petróleo en el mercado internacional. En organismos supuestamente autónomos como el INE o en el Poder Judicial había, y sigue habiendo, fondos de ahorro para los altos funcionarios públicos. El secretario o subsecretario que ganaba 150,000 pesos al mes podía dejar de ahorro 10%, 15,000 pesos, y el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 15,000, de modo que ahorraban 30,000 pesos al mes, y cuando salían del gobierno, se llevaban todo ese dinero. Esa partida significaba cada año en el presupuesto federal un poco más de 6,000 millones de pesos. Yo me atuve a una política presupuestal opuesta, pero también llevé a cabo un firme combate a la corrupción. No permití que se hicieran negocios al amparo del poder público, como era la costumbre. En el caso de Fox hubo una desbocada corrupción, que involucró incluso a su familia, no solo los hijos de su esposa Marta Sagún, también los hijos de Fox se metieron de lleno a los negocios, y uno de ellos se convirtió en socio de la empresa transportista Estrella Blanca. En el primer año de gobierno asistí a una ceremonia oficial con motivo del 16 de septiembre. El protocolo incluía hacer una guardia en el Ángel de la Independencia y luego uno se trasladaba al Palacio Nacional para presenciar el desfile militar. En esa ocasión, del Ángel al Zócalo, nos llevaron en un camión grande de Estado Mayor Presidencial. Además de Fox, iban los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Suprema Corte. Al año siguiente se hizo lo mismo. Fuimos a esa guardia, pero ya no nos subieron a un camión del Estado Mayor, sino a uno que parecía un microbús, también con mesitas, pero rústico. Resultaba que la presidencia rentaba esas unidades a Estrella Blanca. Estoy hablando de un negocio de importancia secundaria, pero el que se atreve a hacer eso es capaz de otras cosas. Recuerdo que cuando íbamos en esta especie de microbús presidencial de Estrella Blanca, él comentó: miren, está muy cómodo este camión. La verdad es que no era cierto lo que decía, y que conste que yo siempre usé un Tsuru. Repito, estoy hablando de una cosa de poca monta, pero estoy absolutamente seguro de que utilizó el gobierno para provecho personal. En ese entonces se dio a conocer que compró una gran extensión de tierra junto a su rancho y construyó una residencia. Se documentó que la introducción del agua y el sistema de riego para su propiedad se llevó a cabo con el presupuesto público. En fin, en el gobierno de Fox no hubo honestidad y eran manifiestas las diferencias entre las políticas que seguían ellos y las que aplicábamos nosotros. El gobierno federal siempre actúa al servicio de los de arriba y nosotros buscamos siempre ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Supimos combinar crecimiento económico y generación de empleos con bienestar,
que fue la fórmula que nos dio muy buenos resultados en el Distrito Federal. En esencia, durante ese sexenio no hubo ningún cambio en el gobierno federal, simplemente se volvió más complaciente con los hombres del dinero. Para entender un poco mejor el comportamiento de Fox y de las élites del PAN, hay que tomar en cuenta su formación y trayectoria. Fox trabajó en la empresa Coca-Cola, de la que llegó a ser gerente. En sentido estricto, no es ni siquiera un empresario, sino un empleado de los poderosos, al igual que el presidente espurio, Felipe Calderón, quien fue un pelele de los potentados. Había pasado la época de los presidentes autoritarios y corruptos del PRI, y no digamos los tiempos de los presidentes con estatura, como Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos, quienes actuaron con ideales revolucionarios y tuvieron la osadía de sentirse libres. Estos panistas y todos los del periodo neoliberal simplemente actuaron como empleados del poder empresarial. De una u otra manera, los presidentes revolucionarios representaban una serie de intereses, pero había cierto grado de autonomía. Los panistas, en cambio, pasaron a ser simples gerentes de la oligarquía, que era lo que realmente dominaba. Aunque al principio las circunstancias políticas dificultaron la tarea del gobierno en la ciudad, lo más difícil comenzó a mediados del tercer año de mi mandato. A pesar de las diferencias, hasta entonces existía con Fox una relación de respeto. Pero luego de las elecciones de julio de 2003, cuando el PRD ganó en la capital 13 de las 16 delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa, se desató una serie de ataques promovidos o solapados desde Los Pinos. Inicialmente atribuyó la actitud de Fox en mi contra a la influencia de su esposa. Ella me veía como un adversario, como un rival. Tenía la pretensión de ser candidata y presidenta de México para sustituir al marido. Es indudable que la llamada pareja presidencial llegó a acariciar esa expectativa. En una ocasión, Lino Corrodi, una persona que fue muy cercana a Vicente Fox, me platicó que cuando se hablaba de esa posibilidad, se encontró a Fox y le comentó que habría que detener esa versión porque no era conveniente y no les ayudaba. Sin embargo, para su sorpresa, Fox le respondió: Lino, no nos caerían mal 6 añitos más. Como a los 2 años y en medio de su desgobierno, Fox llegó a decirle a un empresario que lo visitó que por ningún motivo iba a permitir que yo fuera presidente de la República. Este empresario se espantó y me fue a platicar lo que le había dicho el presidente. Incluso me contó que cuando le preguntó a Fox el por qué, este le respondió: porque si Andrés Manuel llega a la presidencia, me va a meter a la cárcel. Lo cierto es que estaba obcecado en mi contra. La mayor parte de su gobierno se dedicó a dañarme, a cerrarme el paso. Es más, él mismo lo decía. En reuniones que tenía los lunes en Los Pinos con los dirigentes del PAN, insistía: Andrés Manuel no va a pasar, aunque yo tenga que bloquearlo, tirármele a los pies como los jugadores de fútbol americano. Él se dedicó realmente a eso. Lo demás fue continuar con la misma política económica y perder el tiempo en frivolidades. De esta animadversión se desprende una serie de ataques. A finales de 2003, por ejemplo, viene el asunto del paraje San Juan. De súbito, un juez ordenó que debíamos pagar 1,810 millones de pesos de indemnización a Enrique Arcipreste del Ábrego por un terreno que el gobierno había expropiado en la época de Salinas. Se trataba de un predio supuestamente de 294 hectáreas, conocido con el nombre de Paraje San Juan. Es importante decir que, al amparo del gobierno de la ciudad, se hacían negocios ilícitos a costillas del erario y cundía la mala costumbre de influyentismo y el coyotaje. Había gestores y abogados que merodeaban las oficinas públicas para solicitar pagos de indemnizaciones por juicios en contra del gobierno y en complicidad con autoridades judiciales. Es una vieja historia de corrupción que atañe a los gobiernos anteriores. Esto nos generó una discrepancia de fondo con el Poder Judicial en su conjunto. En la mentalidad de muchos abogados, si un juez, un magistrado o la Suprema Corte resuelven que pague una indemnización millonaria, debe acatarse la ley, aunque el proceso haya sido fraudulento. A pesar de los medios inmorales en que se desenvuelven los juicios, para ellos la cosa juzgada es como mandato divino. Ciertamente, en ocasiones, el gobierno lleva a cabo expropiaciones de terrenos a particulares de materia arbitraria sin pagar las indemnizaciones a que obligaba la ley. Cuando se trataba de este tipo de casos y el Poder Judicial decidía que había que pagar,
Nosotros, aunque fueran juicios que databan de tiempo atrás, acatábamos y cumplíamos dichas resoluciones. Así lo hicimos en muchos casos, por convicción. Se garantizaron los derechos individuales y se hizo valer realmente el Estado de Derecho. Sin embargo, en este tipo de juicios, siempre había casos de corrupción. Mucha gente demandaba pagos de terreno que no existían y la autoridad judicial obligaba al gobierno a indemnizar cuando era evidente la estafa. Un ejemplo de ello es el litigio que se presentó sobre un predio donde está construida la Escuela Normal Nacional de Antropología e Historia, en Cuicuilco. A este terreno lo bautizamos como el predio volador, porque no existía realmente y un presunto afectado exigía el pago de 150 millones de pesos. Todo esto a partir del manejo de influencias y la corrupción en el Poder Judicial y también en el mismo gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo se da este tipo de corrupción e influyentismo en la práctica? Si un juez, un magistrado o la Suprema Corte ordenan a una autoridad que pague una indemnización a supuestos afectados, estos, por lo general, ofrecen una recompensa al funcionario, quien aparentemente actúa en cumplimiento de un mandato judicial, cuando en realidad se está consumando un fraude. Además, prevalece la idea de que el dinero del presupuesto no es dinero del pueblo y no tiene por qué cuidarse. Pero no solo se dan estos casos. Cuando fui jefe de gobierno, un asambleísta del PAN, Federico Dorin, quien ahora es diputado, me mandó a decir con la secretaria de Turismo y con el secretario de Gobierno que le bajaba a los ataques en mi contra si un juicio que se llevaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por un pleito entre un abogado amigo suyo y las herederas del señor Samuel Curián se resolvía a favor de su amigo. En realidad, el abogado litigante quería cobrar por la vía penal honorarios que, según las herederas, ya le habían pagado. Y en todo caso, era un asunto de carácter civil. ¿Por qué convertir un juicio civil en uno penal? Porque cuando hay una querella, cuando hay un pleito por dinero, 4 millones de dólares en este caso, por la vía civil tarda muchísimo y no hay mecanismos de presión, no meten a la cárcel al acusado, lo pueden obligar a pagar al final de un largo juicio civil. Pero cuando se trata de un juicio penal, lo pueden meter a la cárcel de inmediato, y eso obliga al acusado a pagar rápido. En pocas palabras, él quería que el procurador Bernardo Batis torciera la ley para favorecer a su recomendado. Esa era la negociación para dejarme de atacar. Es obvio que lo mandé al carajo. Es un personaje inmoral, como lo son la mayoría de los dirigentes del PAN, iguales o peores que los del PRI, y por eso no les tengo ningún respeto. Pobres las personas de clase media que fueron engañadas por esos vivales que se las dan de gente decente y hasta de santurrones, y que son en realidad unas lacras. Otro de los panistas que encarna el influyentismo es Diego Fernández de Ceballos. Este personaje, siendo senador en 2001, actuó como representante o gestor de Jugos del Valle y logró que la Secretaría de Hacienda pagara a esa empresa por concepto de devolución del IVA la cantidad de 1.400 millones de pesos. Esta negociación, llevada al más alto nivel y antes de que se emitiera una resolución judicial definitiva, implicó que de manera unilateral e injusta la Secretaría de Hacienda recortara por ese mismo monto el presupuesto de los gobiernos de los estados, incluido el Distrito Federal. Aquí trata un asunto muy penoso, porque involucra a la señora María Amparo Casar Pérez, quien ahora sustituyó a Claudio X González, hijo, en una organización que lleva el nombre de, con mucho cinismo, de Mexicanos contra la Corrupción. Resulta que el 7 de octubre de 2004, el esposo de la señora Casar, Carlos Fernández Márquez Padilla García, se suicidó tirándose desde un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalística del campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificando lo de suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque, aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones,
En virtud de que en caso de suicidio solo se aplicaba las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de 2 años y el finado apenas tenía una antigüedad de 4 meses en la institución. Tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo: seguro de vida por 17,600,000 pesos y pensión vitalicia a la viuda por 125,000 pesos mensuales. Durante el tiempo que fui jefe de gobierno, enfrenté todas las prácticas de corrupción. Tuve que andar ahuyentando coyotes de las oficinas hasta que logré correrlos y se dieron cuenta de que las cosas habían cambiado. La política en México se hacía en un ambiente enfermizo. La podredumbre se había generalizado tanto que penetraba por todos lados. Por desgracia, predominaba la máxima según la cual el que no tranza no avanza. En este contexto se presentó el caso del paraje San Juan, que, como ya expresé, llegó a la Suprema Corte de Justicia y había la intención de cobrarnos 1,810 millones de pesos. Personalmente me metí a revisar este asunto y me di cuenta de que era un fraude. Para descubrir la verdad, hice una investigación sobre el supuesto propietario. Construí el árbol genealógico de toda la familia Arcipreste. Llegué a saber quiénes eran y dónde vivieron en distintas épocas. Revisé actas de nacimiento, matrimonio, defunción, fes de bautismo y hasta pedí que se visitaran algunos panteones. Todo comienza cuando el señor Fernando Arcipreste Pimentel, que nació en 1897 y vivió en una vecindad de Peralvillo, en la colonia Morelos, se casó con la señora Concepción Arcipreste Grande, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, este mismo individuo se enamoró de otra señora, Guadalupe Noubel Payut, con quien procreó otros hijos. Uno de ellos es precisamente Arturo Arcipreste Noubel, quien aseguraba que su papá le había heredado un predio de 298 hectáreas en Iztapalapa, el cual fue expropiado por el gobierno en 1989 y por el cual solicitaba el pago de la indemnización. Lo cierto es que toda la documentación para acreditar dicha propiedad se falsificó cuando se supo que el gobierno llevaría a cabo la regularización de los asentamientos donde actualmente viven miles de familias. Por ejemplo, la escritura que suponía la compra-venta de dicho predio en 1947 hablaba de 298 hectáreas cuadradas aproximadamente, y como es obvio, dicha unidad de medida hectárea cuadrada no existe en el sistema métrico nacional y no se tiene referencia histórica de que haya sido utilizada en algún testimonio relacionado con la cuestión agraria. No es el caso, por ejemplo, de la vara, la caballería, la legua y otras. La firma del supuesto comprador, Fernando Arcipreste Pimentel, es además una rúbrica totalmente ajena a la época. Se parece a la de un diputado senador de nuestros días. Asimismo, se falsificaron la firma del juez de paz de Iztapalapa, el sello del juzgado y el de inscripción del registro público de la propiedad. En fin, el documento de compra-venta era, a todas luces, falso. No obstante, a partir de un documento apócrifo y con el propósito de cobrar 1,810 millones de pesos, se inició contra el gobierno un juicio en el que participaron diversos actores, desde los supuestos dueños hasta funcionarios públicos, pasando por apoderados legales, notarios públicos, prestanombres y gestores profesionales denominados comúnmente coyotes. Aquí es necesario subrayar que el último reclamante de la indemnización fue Enrique Arcipreste del Ábrego, un hijo del señor Arturo Arcipreste Noubel, quien falleció en 1998. Posteriormente supimos, cuando surgió el escándalo de los videos, que Enrique estaba vinculado a Carlos Ahumada y, como él, también fue a esconderse a Cuba. Durante el último trimestre, padecimos por este asunto una campaña de ataques en todos los medios de comunicación. Sostuve que no iba a pagar la famosa indemnización de los 1,810 millones de pesos, por lo que se me acusó de no respetar el Estado de Derecho. Por supuesto que siempre he sido respetuoso de la legalidad, pero no puedo ser cómplice de actos de corrupción. Una cosa es el Estado de Derecho y otra es el Estado de chueco y de cohecho. Al final se demostró que el paraje San Juan nunca fue propiedad privada, sino un terreno propiedad de la nación. Es decir, tuvieron que darnos la razón, aunque quienes nos atacaron no tuvieron el valor de admitirlo y ofrecer disculpas. Me refiero a ministros de la Corte, periodistas, funcionarios federales, dirigentes de partidos políticos, diputados, senadores, abogados, dirigentes empresariales y otros.
Luego surgió el escándalo fabricado por la televisión con respecto a Nicolás Mollinedo. Empezaron a difundir que mi chofer ganaba 60,000 pesos mensuales cuando él, Nicolás, era coordinador general de logística, un cargo que existía desde las administraciones pasadas, una especie de jefe de ayudantía para el gobierno del Distrito Federal con funciones sustantivas, no nada más conducir el vehículo. Sin embargo, hicieron una gran campaña de desprestigio, una gran lanzada en la televisión y todos los medios. De casualidad, en ese entonces, Fox acababa de expresar que conocía a agentes que tienen choferes que ganan 60,000 pesos mensuales. Ese fue un eslabón más de la cadena de ataques. Todo lo anterior formaba parte de un plan para destruirme políticamente. Para entonces, se había concretado la alianza entre Fox y Carlos Salinas de Gortari, personaje que ya estaba de vuelta en el país. En todo el sexenio de Zedillo permaneció prácticamente en el exilio, viviendo en La Habana y en Dublín. Como es conocido, Zedillo lo mantuvo distante de la política nacional. En octubre de 2000, cuando pretendió regresar a la vida pública con un libro donde buscaba justificar su labor como gobernante de México, Televisa difundió unas llamadas de sus hermanos Adriana y Raúl, en las que este último, desesperado, amenazaba con hablar e involucrar a Carlos Salinas en los actos de corrupción que le achacaban y por los que estaba preso. Paradójicamente, cuando Fox llegó al gobierno, Salinas encontró las condiciones propicias para su regreso. Sostengo que es una paradoja porque Fox, en tiempos de su campaña, había aseverado que con Salinillas no iba ni al baño. Es más, al concluir su campaña prometió en el Zócalo: ya como presidente electo propondré al Congreso la creación de una comisión en la que también participe la sociedad civil, que investigue los nexos del narcotráfico con las altas esferas del poder y todo lo que pasó en el sexenio de Salinas, incluyendo las privatizaciones, las negociaciones del 88 y las finanzas familiares, cómo se enriquecieron los Salinas y los asesinatos políticos. La jornada 28 de junio de 2000. Lo cierto es que Fox volvió a mentir y Salinas regresó al país a principios de 2003 para moverse políticamente con la idea de recuperar sus fueros. Para ello, reagrupó a empresarios, políticos y comunicadores con los cuales había establecido durante su mandato relaciones de complicidad y que le guardaban obediencia por amistad o miedo. Obviamente, desde el principio, Salinas sabía que su misión principal sería dedicarse a hacer la guerra, no solo porque representamos intereses distintos y contrapuestos, sino porque ello le permitiría, como al final sucedió, vincularse con Fox y con su esposa. De modo que padecí la hostilidad de la llamada pareja presidencial y, posteriormente, enfrenté la alianza entre esta y el expresidente. En mayo de 2003, Salinas se reunió con los directivos y los principales conductores de programas de televisión. Ahí expresó por primera vez su opinión sobre la posibilidad de que yo llegara a ser candidato a la presidencia. Como es natural, pensaba que yo no le convenía al país y dejó de manifiesto que el mejor candidato de la izquierda era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, postura que habría de sostener en lo sucesivo. Más tarde llegó a decir en una reunión, de manera cínica y perversa, que sentía una especie de remordimiento, de cargo de conciencia por lo sucedido al ingeniero Cárdenas durante la elección presidencial de 1988 y que haría lo posible por ayudarlo y por reivindicarse con él políticamente. Supe del encuentro de Televisa porque uno de los asistentes a la reunión, el periodista Alejandro Cacho, se atrevió a publicar el 4 de mayo de 2023 en el periódico Milenio, a manera de entrevista, lo que Salinas dijo. Cacho contó: fue especialmente sarcástico y agudo al hablar de Andrés Manuel López Obrador, ambos enemigos de tiempos atrás. De hecho, lo descartó como el candidato natural del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República en el año 2006. Cacho escribió que Salinas sostuvo: López Obrador no es el PRD. No hay que olvidar el ingeniero Cárdenas, que es fundador del partido. Ese lugar le corresponde a él, después de todo lo que ha pasado desde el 88. Al parecer, al interior de Televisa existía el acuerdo de no dar a conocer la reunión con Salinas, de modo que eso le costó a Cacho 2 meses de suspensión en la conducción de su programa. Posteriormente, 15 días antes de las elecciones para diputados federales, asambleístas y delegados del Distrito Federal, se inauguró el nuevo centro de noticias de Televisa Chapultepec y recibí la invitación para asistir a ese evento. Estaba dispuesto a ir,
pero me entró la duda sobre la posibilidad de que también Salinas estuviese invitado. De modo que hablé un día antes con Emilio Azcárraga para preguntarle si iba a estar Salinas y me contestó que sí. Por lo tanto, tomé la decisión de no asistir y de disculparme, enviándole una carta en la cual le decía, entre otras cosas: quiero que comprendas que resulta muy difícil para mí estar presente en un acto al cual asiste el señor Carlos Salinas de Gortari. Podría pensarse que soy rencoroso o que, como político, no actúo correctamente. Pero la verdad, aunque no odio a nadie y trato de ser tolerante, me cuesta mucho olvidar lo que significó para el movimiento democrático de nuestro país la política del señor Salinas. En su gobierno, los opositores padecimos acoso y persecución. Nos arrebataron triunfos electorales y fueron asesinados cientos de luchadores sociales. Además, el señor Salinas sigue siendo una amenaza para los intereses nacionales. Es evidente que mantiene una amplia red de componendas que incluye a dirigentes de partidos políticos y a personajes de otros sectores del país, y su proyecto actual es convertirse en jefe de un grupo opositor al movimiento democrático que muchos representamos. Salinas continuó con su labor de acercamiento a la pareja presidencial y después del segundo semestre de 2003 ya había logrado entenderse. Recuerdo que el 2 de octubre de 2003 cenamos con Fox en Los Pinos, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, Ricardo Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, Leonel Cota Montaño, gobernador de Baja California Sur, y Alfonso Sánchez Anaya, gobernador de Tlaxcala. No olvido la fecha porque ese día, en protesta por la represión estudiantil del 68, hubo disturbios en la ciudad. Unos provocadores generaron destrozos en establecimientos comerciales y yo estaba atento atendiendo esos hechos. Fuimos invitados a esa cena porque Fox volvió a plantear el tema del cobro de IVA en alimentos y medicamentos, y quería que los gobernadores del PRD lo apoyáramos. En esa ocasión, después de escucharlo y oír la opinión de mis compañeros gobernadores, expresé con claridad mi desacuerdo. Pero no solo eso, como ya sabía de su alianza con Salinas, le dije que sus vínculos con ese personaje me parecían inauditos y muy graves para el país. Recuerdo que le reclamé: presidente, no es posible que usted termine aliado a lo peor que hay en la política mexicana. Si usted llegó con la bandera del cambio, ¿cómo puede justificar la alianza con Salinas? No me contestó, se quedó callado y ahí se acabó la cena. Luego nos enteramos, según revelaciones del Baster Gordillo, que por esos días se reunieron en la casa de Salinas Roberto Madrazo y otros dirigentes del PRI y del PAN, con el secretario de Hacienda, Francisco Gil, para ponerse de acuerdo y tratar de hacer aprobar en el Congreso el cobro del IVA en alimentos y medicamentos. Es decir, desde entonces ya estaba consolidada la alianza Fox-Salina. Inmediatamente después padecimos en el asunto de los videos, más tarde en el desafuero y posteriormente en el fraude electoral.